Bueno, estamos con Brunilda Zapata. Brunilda Zapata, actriz, directora, maestra de arte dramático. Fuiste actriz de la Esfanfarria Teatro, ¿no? Sí, actriz de la Sanfabria Teatro y bajo la dirección de José Manuel Freire, desde el 84 hasta casi que hasta su muerte, que fue en el 91. Y Sí. luego seguí perteneciendo a la fanfarria durante 2 años en ausencia de José. Ok. ¿Quién fue José Manuel Reyes? Bueno, para mí José Manuel Freire pues fue no solamente un gran director, sino un gran amigo de la escena. Freidel fue un director y dramaturgo, yo creo que uno de los dramaturgos más prolíferos que ha tenido la dramaturgia antioqueña, porque en su corta vida, porque José tuvo una vida muy corta, yo creo que José escribió por ahí 40 obras de teatro, más o Sí. menos. Bueno, ¿y cuál fue la relación tuya entonces con él? O sea, eras actriz y el director, ¿sí? Yo fui asistente de dirección de José Ah, ok. durante mucho rato, porque yo le hacía la asistencia de dirección cuando él era director también del Teatro Nacional, De la Universidad de la Nacional. Universidad Nacional. Pues es que José dirigía 3 obras al mismo tiempo. José dirigía la EPA, dirigía El grupo de proyección de la EPA. sí, el Sí. grupo de proyección de la EPA, luego dirigía también el grupo de la Nacional y tenía su grupo profesional que era la Estamfaria Teatro. Sí. ¿Y tú reconociste o sabes algunos maestros que le hubieran enseñado al teatro? ¿Cuáles fueron sus maestros? Yo creo que José era un gran lector de teatro, José era un gran lector, pero así como que, porque José no iba a talleres, José no iba, sino que yo creo que la literatura era su gran maestro, y José era muy empírico en ese sentido, pero al mismo tiempo era un estudioso impresionante, porque José se inspiraba muchísimo en la dramaturgia universal también, ¿no? Creo que su obra tiene mucha influencia sobre todo de ese lenguaje clásico. Sí. Tiene José como esa influencia. De hecho, en algunas obras hace referencia o ocasiones a teatro clásico, ¿no? Pedro Hamlet en este país de las ratas retóricas, si no estoy mal, en Las Arpías, Las que, arpías que también, de también es Genet. de Genet, Sí. ¿cierto? El monólogo que me escribió a mí también está inspirado en La Genet, lavandera. la lavandera. Ok. También está inspirado en Genet, Sí. una noticia o algo así, pero que él recogía. Para José era muy importante la literatura. Era un gran lector. Yo creo que José se leía 3 libros al mismo tiempo. Entonces él era un gran estudioso. Sus maestros eran de la literatura, Sí, las referencias. Yo recuerdo sí, que tenía muchas referencias, por ejemplo, con cuadros, con Goya, les decía, esto es un cuadro, o sea, como sí, que iba mucho a la parte plástica. sí. Y de hecho, sobre todo en la Universidad Nacional, desarrolló escenografías bastante bellas, ¿cierto? No, y las escenografías Sí. bueno, tuvo una gran influencia también en sus inicios. Doris Salcedo Ujú. fue una de sus escenógrafas. Doris creo que también hizo la escenografía de las arpías, que son unas esculturas Que era como lindísimas. una pierna y un Y seno, ¿no? sí, y también hizo la escenografía em, empezó con la escenografía en la versión mía, de Amantino la historia de un desamor. Okay. Le ayudó también en eso, aunque José desechó esa puesta en escena y él hizo otra como de su creación, porque José también era muy plástico. Lo que Sí. tú dices es verdad, Dani, porque él era un artista muy integral. Él no era muy Sí. buen actor, pero era un gran director Sí. y era un artista plástico. José diseñaba unas escenografías maravillosas. Sin mal, no esto, el estudio fue como derecho, ¿no? Él no terminó No derecho, terminó. pero Sí. sí, pues estudió derecho. Ok. Bueno, para ti, ¿qué representa este autor, ya que tú has vivido aquí en Bogotá ya muchos años, casi 30, ¿no? Y estuviste en el proceso con él, en tu panorámica de la dramaturgia colombiana, de esos grandes directores, de esos grandes dramaturgos, ¿cuál crees que es el lugar de José Manuel en la historia del teatro? ¿Qué crees que representa en la dramaturgia, en la dirección y en todo este proceso que hizo? Sí, Como, yo creo que José, a pesar de que, por ejemplo, nosotros no podíamos faltar a ningún festival de teatro, siempre estábamos en el Iberoamericano, en el de Manizales, donde José era un director que era siempre por
por polémico, él siempre era invitado. Ujú. Y por polémico en su dramaturgia, porque su dramaturgia era una dramaturgia, aunque era una dramaturgia con un contenido político muy Sí. importante, no era panfletario, tenía un lenguaje muy em, elaborado su dramaturgia. Yo creo que para mí hace falta ese reconocimiento de Freire de verdad en el Teatro Nacional. Creo que a él lo montan más por fuera que acá mismo. Ok. Yo soy una enamorada de sus obras, me encantan, no solamente porque haya pertenecido a ese grupo, sino porque reconozco en la dramaturgia de Freire un tesoro nacional. Yo sí digo que la dramaturgia de José realmente tiene un peso literario muy importante. Sí. Sí, o sea, yo quiero que hablemos de eso y quiero que hablemos de otra cosa porque mencionaste ahorita a Mantina y la historia de desamor y lo que pasa, por ejemplo, en el Festival Internacional de Manizales cuando se presenta esto, que se vuelve una locura. O sea, la gente, como que de alguna manera muchos críticos, directores, dramaturgos de todo el mundo se fijan en José Manuel. O sea, y que de alguna manera dentro de Manizales esa presentación es coyuntural y como que de Sí, alguna manera como, sí. se abre como mucha expectativa con el tema, con la desfanfarra y con todo el proceso, ¿no? Siempre había una expectativa. Las fanfarrias llegaban a los festivales y siempre había una expectativa porque realmente no era solamente su dramaturgia, sino también la puesta en escena y la dirección de José. José tenía una dirección muy especial porque los actores de José teníamos como en relación al Teatro Nacional como una manera de decir los textos porque los textos de José eran difíciles. Entonces interpretar un texto de José requería de una naturalidad, de una proyección y de una energía en la escena diferente que él tenía en su manera de dirigirnos también. Entonces siempre había una expectativa en esas puestas de escena de José. ¿Te acuerdas de algún texto? De muchos me acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Puedes decirnos alguno? Mira, me acuerdo uno de los romances, por ejemplo, Sí. del romance de la Bella y Berto, el bandido. Dulcinea, ¿quién es esa dulce niña en la azotea que azota con sus trenzas el poniente mientras pende de la oreja gran pendiente? ¿Será la dulce amapola o la ardientilla aurora? Y le contesta la otra, le dice, no, es Berta la del Romero, la que partió de comarca con Juan el Zapatero. Dícese de ella, horror de los horrores, fue amante de un tendero. Con un turco en diamantes cubrió todos sus senos. Y ahora es el alcalde quien con ella se escarcha, resuellan y dan gemidos que a la provincia espantan. Ay, qué lindo. Ese es uno de los romances que son muy bellos. Ese es el romance de la verdad. Sí. Y otro que me encanta, que siempre me ha gustado, y puedo decir un pedacito nada más, Sí. es de el monólogo de las burguesas de la calle Menor. Wow, ok, sí. Es, ¿y quién no sufre? Hasta las piedras, tan inamovibles y silentes, guardan en su aspereza los aullidos y roncan sordideces del paso de los tiempos. Conservan su concha de dolor y solo en la quietud atestiguan el desastre. Ay, qué linda, Sí. gracias, qué lindo. Y se nos murió la amada llevándose una Y tonada. se nos Ay, huyó mira. la amada llevándose una tonada almibarada y compuesta de 2 o 3 sortilegios. Divina es. Divina. Otra de esas es Ujú. la provincia es una gala de De perfumes y saumerios y es tan la mañana que solo cantan las ranas. Suenan 2 o 3 campanas invitándonos a misa, hora de gallos ya es. En ayunas y con prisa, prestas van al conventuario. Dulcinea y Margarita. Dulcinea y Viste, era Margarita. una de esas, ¿no? Claro. Unas brujas metidas, porque además en su dramaturgia habla sobre unas cosas que son de los pueblos antioqueños, Claro. de la realidad. Ujú. O sea, yo de alguna manera creo que todo lo que él hace, la extrapolación que hace y las adaptaciones habla de nuestra idiosincrasia como colombianos. Totalmente. O sea, Totalmente. O sea, José para poder hablar de política, porque él hablaba de política en sus obras, Sí. todas sus obras tienen hasta una obra infantil que hizo, El romance de la Bella Verde, Hortensia, la flor más petulante, tal vez la más perversa, tenía ese contenido también político y social, porque José era un estudioso de nuestra sociedad. Casafús fue una inspiración precisamente también. Casafús. El padre De Casafús. Tomás Carrasquilla. De Carrasquilla, porque Sí. a José le encantaba Carrasquilla. Sí. Por eso te digo que la literatura para José era muy importante,
porque él se inspiraba mucho en eso. Y él, para poder escribir las obras que escribía, José tenía que estar muy pendiente de todo lo que pasaba a nivel social y político en este país. Sí, en las primeras obras donde se tocaba de temas, o sea, hablaba, por ejemplo, de habitantes de calle, Total. que eso es pues, muy revolucionario, porque ¿quién le escribía una obra de teatro a un habitante de calle sobre hombres besándose? Romance entre hombres, eso era muy controversial de la época. Total. Totalmente. Total. Hablando de... Es que te voy a decir una cosa, que además José también era un visionario muy impresionante, porque esa yo creo palabra. que el teatro, para el teatro de Freire, para la época, una vez fuimos a un festival a Ecuador, era el festival, un festival republicano, donde estaban Con Bolívar, ¿no? los cinco, sí, Con- los 5 países Sí. bolivarianos, y llevamos las tardes de Manuela, y éramos nosotros los únicos que teníamos realmente escenografía y vestuario, que nos tildaron de teatro burgués, porque fuimos con una escenografía y un vestuario, porque el resto, los otros grupos todavía no tenían esa visión, Sí. eran sumamente corporales, eran muy Grotowski, tenían otras corrientes, y José tenía un lenguaje ya mucho más universal, ¿no? Sí. En ese sentido. Qué lindo. Bueno, Bruni, una pregunta bien difícil. Brunilda Zapata, ¿cuál es la obra más representativa para usted? Yo creo que una de las obras que más me ha gustado y que ya realmente he estado en 2 montajes son Las burguesas de la calle Menor. Yo vi la primera versión, o sea, es donde baja una jaula de arriba, ¿no? Y que había una persiana atrás que se volteaba. Sí. Y o sea, la persiana se volteaba y entonces era una escenografía. Sí, era una escenografía que ella misma, en sí misma se transformaba. Y los actores no salían de escena, sino que No estaban salían. atrás, o sea, todo el tiempo eran como unos fisgones mirando lo que estaba pasando allá. Fernando Zapata en unos canutos, me acabo de acordar, Claro, Fernando Zapata hacía de Valeriana. Valeriana, que se empezaba muriendo, no empezaba por el final. Sí. Es que esa obra, luego la retoma de la Donadillo, y Sí. ya volvemos a remontar. Que estaba Aquí en Bogotá. trapeando. Esa no, esa la hicimos con Mapa Teatro, que fue una adaptación, Ok. una lectura dramática que hizo Mapa Teatro en la Biblioteca Nacional. Ok, Que fue muy linda esa adaptación que hicieron ellos. sí, yo creo que yo vi la otra también, la de... La de Adela Donadillo. Sí, la de... Sí. Sí, Seguramente la hicimos en el teatro, en la Casa del Teatro Nacional. eso, sí, ya la vi. Bueno, ¿a qué estética crees que pertenece José Manuel? José era ecléctico, totalmente ecléctico. Ok. Porque José, por ejemplo, podría tener un lenguaje muy rococó, pues, rococó en el sentido de su composición, pero también barroco total. Adornado, Adornadísimo. poesía. Sí, era súper adornado, pero también tenía obras muy minimalistas, como la de los Jaimes, que son que son unos textos que cuando vino Sanchís a hablar sobre el minimalismo en el teatro, ya José ya tenía una estructura. Ya iban otra cosa. Y de hecho dijo, pues A se tiene que ir porque Vero está esperando en C, que Sí. es allí la arteria, ¿no? Sí. Ya él ya tenía muy concreto ese lenguaje. O sea que José ya era un visionario. José no se quedaba en una estructura, sino que José tenía, o sea, él tenía, por ejemplo, en los monólogos, él tenía una estructura muy diferente. La visita. Es una obra también muy bella. La visita, que son ellas dos, que no están enfermas de cáncer, ¿no? Sí, que es otro lenguaje. Liliana y Nora Quintero son lenguajes, el abogado Justo Ezequiel, que también es otro lenguaje muy concreto. Ese es el abogado que quiso ser actor. Sí, y las tardes de Manuela también que son tienen 3 mujeres en 3 momentos diferentes, o sea, además surrealista, ¿no? O sea, la Manuela guerrera, la Manuela vieja y la guerrera amante. Y la guerrera amante, ¿no? Eran 3 guerreras. Y un solo Bolívar desnudo. Sí, desnudo. Desnudo, ¿cierto? Desnudo, sí. Tan metafóricamente y literalmente, ¿no? Pues desnudo desde su cuerpo, porque Fernando hizo en la obra casi todo el tiempo, creo que se puso una vez el vestuario. Sí. Que ese vestuario fue la primera vez que nos ganamos una beca para vestuario, porque nos ganamos una beca para vestuario, y el sastre nos dañó el vestuario. Ay, Dios. Nos quedó chiquito a todos. Sí. Entonces él lo puso en los créditos, vestuario de desastre. Hablemos un poquito de ese ser humano tan controversial para el momento. Que, o sea, yo recuerdo una vez que estaba una obra de José Sanchís
y él cogió a hacer intestino a los actores, que tiraba botellas, que no le gustaba de pronto algo y lo manifestaba, o sea, como pensaba actuaba, ¿no? De alguna manera, y que muchas personas no aceptan eso, ¿no? O sea, que una persona sea como tan congruente con lo que piensa, como actúa, ¿no? Sí, yo creo que es que a nosotros también nos tocó una época muy difícil del teatro, que era cuando todavía los grupos no se relacionaban entre sí. Entonces siempre había una disputa porque igualmente los de los otros grupos también iban a la casa a nuestro grupo y Sí, también se salían de las obras, o sea, era como una manifestación de agravio permanentemente, pero después fue cambiando como ya podíamos al menos poner los afiches en los otros grupos de teatro, pero cuando sí, nosotros empezamos a trabajar, o sea, los que éramos realmente integrantes de la Escuela Popular de Arte, que ya empezamos a hacer teatro profesional, empezamos como a cambiar ese ritmo que había en la ciudad de un teatro donde los demás grupos no se soportaban. sí, Y nosotros ya empezamos como a jugar con esa relación con los otros grupos. José era muy irreverente, José sí, no tenía filtro. José sí. era un personaje que lo que no le gustaba, no le gustaba. Por ejemplo, se podía salir de un teatro y decir, y el último apaga la luz, ¿no? Se Sí, va, ¿no? Era como una, casi que un reto ir, a veces lo cascaban, le pegaban y todas esas cosas, y él no le importaba, pero lo respetaban también muchísimo dentro del gremio, porque sí. también era como una palabra mayor dentro de ese grupo Ujú. de artistas que existía en la época. Bueno, aquí esta pregunta, de alguna manera ya pienso que ya has respondido, porque tú dices, por ejemplo, que él es muy visionario. Eso para mí significaría, por ejemplo, que José, debes, ¿crees que debe ser montado en esta época? Yo creo que José mire, en este momento es José tan pertinente como lo hace 40 o 50 años, de verdad. Las tardes de Manuela, en estas polémicas como de políticas que hay, Ujú. de poderes, Sí. de ese irse desconfigurando la política, el discurso de Bolívar es impresionante, es tan actual, tan Las pertinente. burguesas, unas Las mujeres burguesas, quebradas, la decadencia económica. económica del país, Sí. la migración Ah, la migración. con las Amantino, la historia del desamor, Ok. que es impresionante porque es lo que está sucediendo, los campesinos huyendo de los territorios, el despojo o sea, en todas las obras yo creo que José tenía un lenguaje que para la época es, mejor dicho, es el momento, creo, es Sí, el momento de montar a José. es un momento. Sí. Ok. Porque además habló de cosas que yo creo que siempre van a ser Hamlet universales. en este Hamlet. país de ratas retóricas es Sí. fundamental, los desaparecidos, eh, la cultura en este país tan, Olvidada, sí, ¿cierto? porque es Borrada. eso, borrada, un grupo de Cierto. teatro que no tiene ni para montar una obra de teatro y es igual en este momento, si eso Sí. ocurría hace 30 y pico de años, ocurre lo mismo en este momento. O sea, Sí. no hay un apoyo para la cultura realmente. Sí. ¿Sí? Entonces es un grupo de teatro que está montando una obra de teatro y no puede porque no tiene ni para el vestuario, tiene que fiar el vestuario. Sí. Eso es, o sea, cualquier obra que tú mires, cualquier obra. Por ejemplo, hablar de eutanasia en esa época, tanto que ahora salió la película del cuarto de Ujú. al lado, que parecía que hubieran montado la obra de José, ¿no? Sí. Porque es exactamente La la matemática, misma la temática, fábula es la dos misma. mujeres, dos Sí. amigas, una que llama a la otra, es casi que, o sea, como si José hubiera leído el libreto o si Almodóvar le hubiera copiado la obra a José. Pues Ujú. es impresionante, pero es porque es lo pertinente en el momento, es lo que está pasando. Eso me parece a mí impresionante, esa visión que tenía Freire. Y mira que José hablaba de todo, ¿no? En los romances hablaba del narcotráfico. Ujú. Sí, el romance del bacán y la maleva es una cosa que no pasa de época. Sí. El romance del bacán y la maleva, los Los niños en romances este todo. país, todos los Ujú. romances. Sí. Hortensia es una donde se habla de una ciudad donde o sea, no hay seguridad, o sea, es súper pertinente, yo creo que sí.
Avatar se llama una, ¿no? Avatares. Avatares, Avatares que le es- iba a hacer Farley, después, ¿Sí? sí, creo que sí, Farley como que empezó y lo sacó de los, Porque no iba sí, a los no ensayos. los ensayos, sí, Entonces, sí, pero se quedaron sí, Agudelo y sí, Jorge Luis. y Jorge Luis, que además esa obra, como un teatro, o sea, rompe con, o sea, cada obra era como un universo, ¿no? Es un universo, por Todas las eso te obras digo, eran un José no universo. estaba en casi, tú no Sí, puedes encasillar a José en un solo, como en un lenguaje, porque José era, sí, era ecléctico, como te decía sí, antes, el lenguaje de José era ecléctico, pasaba de la poesía a lo contundente, a la palabra contundente, de lo minimalista al discurso gigante y coherente, sí. ¿no? Él iba Obras trascendiendo, con mucha escenografía y otras con tres elementos, desnudo, unas piedras en la amantina. mantina. Por eso fue que, o sea, Doris Salcedo le hizo una propuesta a José Ujú, de unos costales y de unos canastos y José dijo, no, quiero esto minimalista, nos fuimos para un río, ujú. trajimos piedras y alcohol de este y con eso hicimos. Sí, el castillo era un castillito chiquitico que se separaban las torres y formaban un comedor. La rubia María Elena, ¿cómo se llamaba esa obra, la rubia? Ese era el romance de, porque era el romance de la Bella Verde del Bandido, el romance de el bacán y la maleva. Esa era la Imagen de la Valera. Esa la vi en la Nacional, creo que fue. No, en el Teatro Sudamericano. En Sudamericana. En el Sudamericana, que fue un festival de teatro. Sí, Sí. y que la escenografía eran como unos backings y entonces la gente se moría de la risa porque había un cambio de escenografía, entonces decían, Brunilda, ayúdame con eso, Brígida, y pensaban que esos eran nombres inventados. No, ¿Cuál? ese fue Hamlet en este país de Esa fue ratas. Hamlet, que la Porque hacían, ahora los actores teníamos los nombres reales. sí, los nombres reales, y Teníamos, entonces la gente se reía pensando que eran nombres sí, inventados, porque era claro, Brunilda y Brígida. las dos. Brígida, ¿cierto? Sí. Brígida Tobón. Brígida Tobón, ¿cierto? En personas actores, actrices, que pueda recordar, por ejemplo, que trabajaron con José. Pues todos los recuerdo, a Orlando Flores, a Ramiro Ok. Tejada, a Nora Quintero, a Cecilia, a Johnny Rojas, Brígida Tobón, Sí, Giovanni, éramos pues y seguimos siendo todavía muy buenos amigos todos, sí. todavía somos, algunos ya se fueron como Fernando Zapata, Y sí, Ramiro Tejada. Y Ramiro Tejada, Ujú. Nora que todavía sigue en la lucha de Sí. querer seguir proyectando a José permanentemente, Sí, bueno, que fue gente de mi generación muy linda que todavía está como en la jugada. sí. Y ya para cerrar de pronto, como cuál es de pronto como el recuerdo más importante que tienes como de ese momento, de esa historia de la desfanfarria, de que fue su grupo, que era como el sobrenombre de él, porque la desfanfarria era como una extensión de él, como cuáles son los recuerdos más lindos que tienes, por ejemplo, de ahí, de este proceso. Todos. Creo que es una época que marcó profundamente mi vida como Como artista, actriz, como artista, así, en sí. todos los aspectos, Sí. porque fue un grupo donde aprendí realmente a ser una actriz integral, como una artista integral, porque era maravilloso, teníamos nuestra sede, hacíamos hasta las luces, o sea, yo sé de electricidad porque en la fanfarria nos tocaba hacer los tarros de luces, Sí. ¿no? Hacíamos los Vestuarios. reflectores, hacíamos el vestuario, hacíamos las escenografías, entonces para mí eso fue como parte de mi formación como artista integral también, vendíamos las boletas, hacíamos todo, era una maravilla poder pertenecer y era un honor pertenecer al grupo de José porque como tú lo decías antes, José no era un hombre que lo quisieran mucho, pero él era un hombre de pasiones. Sí. Él amaba a sus actores, los Ujú. protegía, los quería, los cuidaba, peleábamos como se pelea en todo, pero nos amaba con un amor profundo y escribía para cada uno de nosotros. Eso es otra cosa, ¿no? Sí. Él escribía, nos Sí. conocía de tal manera que cada que escribía una obra, él la escribía como que salía tan natural porque era parte de tu vida. Eso me faltó de pronto para que habláramos un poquito acerca de eso, de los procesos de montaje, porque además no todos son iguales. Hay No. unos en donde te pasaba un texto, tengo entendido, y otro que era, por ejemplo, una especie como de creación colectiva. Sí, pues José realmente con los grupos que más hacía creación colectiva era con la EPA Con la EPA. y con La Esfanfarria. con la Esfanfarria. Ujú. Como los chicos de la Nacional no eran actores, sino que era una extensión, eran que se volvieron actores con el tiempo, Ujú. muchos quedaron ahí presentes, ya,
pero realmente José nos daba un tema y nosotros improvisábamos con ese tema, o nos decía una frase o nos contaba una anécdota, y a partir de eso nosotros improvisábamos y él al otro día te llegaba con la escena escrita. Estamos hablando de época donde se escribía A mano. a mano. Y que creo que era la mamá la que le transcribía. Y doña Justina, que se llamaba Sí. la mamá de José, transcribía todos los textos. Con vulgaridades y todo. Pero yo tengo hojas sueltas que me decía, este es su texto. Ahí todavía tengo hojas que me entregaban Sí. de esos que yo decía, José, pero yo no entiendo la letra. Entonces, pero lea. Era así, era una dramaturgia muy, o sea, era muy inmediata. A veces salía un rato, se tomaba un café y regresaba y ya tenía una escena escrita. Y a veces la leía. Un día, por ejemplo, me escribió, escribiéndome un texto a mí de las tardes de Manuela, me dio un texto y yo le peleé porque yo decía que ese personaje no podía hablar así, yo pues Era Manuela dándomelas de dramaturga. Sí. Entonces cogió el texto, me lo rompió y me lo tiró al suelo y me echó del grupo. Y entonces yo me fui. Y como al otro día, muy temprano, me llamó y me dijo, bobita, ya te escribió otra vez la escena. Y volvió y me escribió la escena y volvió otra vez al grupo. Pero era el director que me podía sentar con él tranquilamente y yo sabía que José me amaba con amor de amor, Sí. me adoraba Sí. y yo también lo quería muchísimo. Sí. Y te sacó unos personajes increíbles, ¿no? Divinos, los personajes míos. La lavandera. La lavandera es divino. Cruda, ¿no? O sea, No, fuerte. claro. Eso es bastante fuerte Claro. de esa mujer. Y mis textos, o sea, Sí. José o sea, los textos que José me daba, no solamente los de las burguesas de la calle menor, los textos míos también son durísimos, son muy desde las entrañas, son unos textos que yo los digo con muchas ganas porque creo que José me retrataba muy bien dentro de esa dramaturgia. De eso también habló una vez Nora, que decía que en el monólogo de la actriz triste le decía que ella, que pues él tiene un texto que dio con estas tetas De vaca vieja. Así. Y que él No, porque es que él tenía eso también. Él en otras, cuando peleaba con Nora, la insultaba a través de otros textos. Sí. Le decía bruja horrorosa, rana visca, el texto de Ramiro Tejada. Entonces él le mandaba mensajes a Nora. Es que como ellos sí tuvieron una relación mucho más, estudiaron juntos en la universidad desde chiquitos, casi desde los 18 años eran amigos. Sí. Entonces, pues ya tenían otra relación. Nora decía que ellos están conectados por el cordón umbilical que ellos tenían. Y todavía, de hecho, Nora todavía está conectada con José en el inframundo, pero ya está con él. Sí. Conectada. Bueno, ¿no hay algo más? No más, mira. Agradecerte entonces por esta entrevista. Bueno, espero que te sirva de algo. Sí, mucho. Bueno. Muchísimas gracias. Qué rico.